Y acá estamos en la Plaza de Toros de las Ventas, el día que nos preparábamos para ir a Toledo y Segovia en una excursión de prácticamente mediodía, 11 horas más o menos, en la que se visitan las dos ciudades, las vamos a ver ahora, son patrimonio histórico y muy tempranito en la mañana ya estábamos listos ahí en la Plaza de Toros, que es una ex Plaza de Toros justamente. Después de un rato ya estábamos llegando a Toledo, ahí se ve el Alcázar de Toledo desde el camino. Preciosa ciudad, una ciudad antigua obviamente, ciudad medieval. Y estas son las vistas desde el exterior, justamente desde las afueras, mejor dicho, de Toledo. Y cuando uno llega a Toledo pasa algo muy curioso, que es que para subir hay que ir por escaleras mecánicas, ¿sí? Se puede también ir a pie, pero hay que subir muchas escaleras y hay escaleras mecánicas públicas, uno puede simplemente llegar y tomarlas. Y son varios tramos de escaleras que ahí vamos tomando y se ve al final, se ve la luz de donde está la ciudad arriba. Es curioso, es una ciudad a la cual se accede a través de escaleras mecánicas. Y acá estamos en el centro de Toledo, ¿sí? Como decíamos, una ciudad medieval, ciudad antigua, calles estrechas, se sigue subiendo, ¿sí? Está en una zona obviamente que no es llano, así que hay montaña, así que hay mucho desnivel. Esto es la Plaza Zocodover, ¿sí? Como una plaza principal, donde acá llegamos apenas arribamos a Toledo y acá nos organizamos un poco para hacer los tours que había que hacer por la ciudad, que era todo caminando, por supuesto. Toledo es un municipio y también una ciudad española que es capital justamente de Toledo, que está en la comunidad de Castilla-La Mancha. Tiene una población de menos de 90.000 habitantes y es el tercer municipio más poblado de esta región. Está situado a orillas del río Tajo y el casco histórico está justamente en la margen derecha del río Tajo. Si hacemos un poco de historia, vemos que fue muy importante y fue un centro carpetano hasta la conquista romana en el 193 a.C., tras las invasiones germánicas. Toledo se convirtió en la capital del reino visigodo y posteriormente en la principal sede eclesiástica. Y en el año 711 Toledo fue conquistada por los musulmanes, cuyo dominio finalizó con la toma de la ciudad en el 1085 por Alfonso VI. Es conocida como la ciudad imperial por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I. Y también como la ciudad de las tres culturas, por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. En el siglo XVI tuvo lugar la Guerra de las Comunidades de Castilla y traslado en 1561 de la corte a Madrid, tras el cual la ciudad entró en decadencia y en una crisis económica. Ya en época contemporánea se recuerda el asedio y defensa del Alcázar durante la Guerra Civil Española. En 1983, Toledo pasó a ser sede de las Cortes Regionales y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en 1986 su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, la gran mayoría de la población se dedica al sector de servicios, existiendo una tradición local en la fabricación de espadas. Y acá estamos viendo la Catedral de Toledo, construida en el 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo. Y sobre el fondo se ve el Ayuntamiento de Toledo, que justamente es la actual sede de gobierno de Toledo.
Y acá tenemos el Callejón de la Soledad, que es el callejón más angosto de Toledo, con solamente 86 centímetros. Este callejón data del 1561. Y acá seguimos caminando por más callejones de Toledo, todos muy estrechos, muy similares, todo arquitectura medieval y muy pintoresco, por supuesto. Ahí se ve un puente que cruza la calle, hay muchos lugares de este estilo en toda la ciudad. Y este es el monasterio de San Juan de los Reyes, terminado de construir en 1495 por Isabel I de Castilla. Y acá estamos en el castillo de San Servando, que se construyó originalmente como un monasterio en el 1024, en los tiempos de Alfonso VI, y luego en el 1088 se convirtió en el Alcázar, que servía de protección para evitar el avance de los musulmanes por el puente de Alcántara. Después, en 1147, Muñoz de Cervatos lo conquistó finalmente y se lo quitó a los moros, con lo cual expulsó totalmente a los musulmanes de la península ibérica. Con esto, este castillo fue perdiendo su función y fue quedando relegado al olvido y estuvo casi en peligro de demolición. Pero en el 1874 fue declarado Monumento Artístico Nacional y hoy por hoy está totalmente restaurado. Y no podíamos irnos de Toledo sin visitar un taller de damasquinado. La orfebrería y el damasquinado en Toledo son dos artes tradicionales que consolidaron la ciudad como el mayor centro de producción de este oficio en el mundo, destacando por la variedad y calidad de las piezas. El damasquinado consiste en la incrustación de hilos o láminas de metales finos, principalmente oro y plata, sobre soportes de hierro, acero o cobre, mediante un proceso que requiere gran habilidad, paciencia y dedicación. Esta técnica, que tiene raíces que se remontan a civilizaciones antiguas como la egipcia, la siria y la romana, llegó a Toledo con la invasión árabe del siglo VII, adoptando su nombre del antiguo centro de fabricación y exportación de piezas damasquinadas en Damasco, Siria. Y por supuesto, como no, la visita al taller de damasquinado termina en un salón de ventas donde había un montón de piezas de diferentes calidades y diferentes niveles de detalle, ¿sí? Algunas piezas muy accesibles y otras no tanto, ¿sí? Pero bueno, la verdad que esas otras piezas tenían un nivel de detalle y de trabajo importante, así que bueno, creo que se justifica precios más elevados.
Bueno, se ven ahí muchas cosas, muchos anillos, cadenas y ese tipo de cosas. Y también acá se empiezan a ver espadas, ¿sí? Que son famosas y bueno, se venden ahí. Y después de Toledo nos dirigimos a Segovia. Segovia es un municipio y una ciudad española, capital también de la provincia del mismo nombre, o sea, Segovia, y es parte también de la comunidad autónoma de Castilla y León. Segovia es una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1985 y el acueducto, el famoso acueducto de Segovia, es considerada la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de la antigua Roma que quedan aún en la península ibérica. Y ya acercándonos a Segovia se empieza a ver al fondo el acueducto, ¿sí? Eso que se va a ver ahora, ahí está. Ahí al fondo, al costado del micro, se ve el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia es un acueducto que llevaba agua a la ciudad, obviamente de Segovia, hasta el año 1973, ¿sí? Estuvo en uso hasta el año 1973. La construcción es de principios del siglo II después de Cristo, a finales del reinado Trajano o principios de Adriano, durante el Imperio Romano, por supuesto. La parte más visible y por lo tanto famosa es la arquería que cruza la plaza de Azoguejo. En 1884 fue declarado Monumento Nacional, por lo que es bien de interés cultural con categoría de monumento, y en 1985 fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto con la antigua ciudad. Y acá lo de siempre, caminando, recorriendo, mirando cosas interesantísimas e historia viva. Mucho calor por supuesto, y bueno, aquí se veía un hermoso lugar para comer, que no comimos ahí, pero bueno, caminamos un ratito por Segovia y nada, de vuelta, clásica ciudad medieval, con calles angostas, callejones, estas terracitas muy lindas, y mucha gente, mucho calor y nada, mucha caminata, como les decía, y mucha agua para refrescarse e hidratarse. Y acá llegamos a la iglesia de San Martín, que está situado en la calle de Juan Bravo, que está a mitad de camino entre la Catedral de Santa María y el acueducto romano que veíamos recién. Es un templo de origen mozárabe con estilo románico. Difiere en parte del original, ya que algunas partes fueron reconstruidas o eliminadas, como es el caso del ábside central, que fue sustituido. Tiene 3 naves, crucero con cimborrio de ladrillo y cabeza tripartita.
Estamos en la cárcel real de Segovia, que ya no es una cárcel, sino que es la casa de la lectura de la Biblioteca Municipal de Segovia. Y obviamente seguíamos caminando y caminando y caminando hasta llegar a la Plaza Mayor de Segovia. Es una clásica plaza mayor que está situada en el casco antiguo de Segovia, que tiene un espacio urbano que reúne características de justamente una plaza mayor típica de todo ese tipo de ciudades, en el que hay algunos monumentos como el ábside de la catedral, el Teatro Juan Bravo o la Casa Consistorial. Y acá, como no, llegamos a la Catedral de Segovia, ¿sí? La Catedral de Segovia o la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia. Qué nombrecito, ¿no? Es conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, y es una catedral que se construyó entre los siglos XVI y XVIII de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. Y para que no piensen que simplemente estamos mostrando videos de otros, bueno, ahí nos pusimos delante de la catedral y delante de la Plaza Mayor. Ahí estábamos muertos de calor a la sombra, como nos ven, justamente por el calorcito reinante. Y acá continuamos nuestro paseo por Segovia, ya rumbo al Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia en realidad es más conocido por ser la inspiración para Walt Disney, para el castillo de Blancanieves y los 7 enanitos, que por el Alcázar en sí mismo, ¿no? Pero bueno, el Alcázar de Segovia data del siglo XII y es uno de los castillos medievales más famosos del mundo. Y finalmente llegamos al Alcázar de Segovia. Allá en el fondo se ve, y excepto esa gran torre que vemos en el medio, sí, realmente es innegable que tiene una similitud cercana al castillo de Blancanieves en Disney World. Y bueno, como decíamos, el Alcázar de Segovia data del siglo XII y es uno de los castillos medievales más famosos del mundo y de los más visitados en España. En su milenaria existencia, el Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado, real colegio de artillería y archivo general militar.
El perfil majestuoso e imponente se levanta sobre el valle Eresma y es símbolo de la ciudad vieja de Segovia, que fue declarada, como dijimos antes, Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. Durante más de 5 siglos, el Alcázar de Segovia fue una de las residencias habituales de los reyes de Castilla y un escenario político de primer orden. Ninguna otra fortaleza del antiguo reino reunió presencia de tantos monarcas a lo largo del tiempo, desde la Alta Edad Media hasta la actualidad, durante casi un milenio de historia. 31 reyes de todas las dinastías recorrieron sus estancias, además de algunos de los personajes más destacados de la historia. Por esta continuidad, la fortaleza segoviana se consagra junto con el castillo de Windsor como uno de los espacios europeos con mayor proyección de permanencia. La recorrida por los salones del Alcázar de Segovia, la verdad que fue, podría decir, reconfortante, porque al ser un castillo de esas dimensiones, el interior estaba mucho más fresco y realmente hacía mucho calor, así que bueno, recorrer los salones, también aparte de ver la historia y ver todo lo que tenía, también nos dio una sensación de alivio justamente por el calor reinante. Impresionantes los salones del Alcázar de Segovia, impresionante cada uno de ellos. Ven, fíjense todo lo que hay, lo que recién se veía el techo, la verdad que detalle de lujo, de mucho lujo. Pero también impresionantes los jardines. Antes se vio un poco, ahora se ve ahí un poquito más y vamos a ver más imágenes, pero la verdad que los jardines que te había, o los jardines o en realidad el lugar donde estaba emplazado y la vista que tenía, la verdad que era impresionante. O sea, está ahí en una loma, colina, está sobrelevado y la verdad que como se ve ahí la vista que tiene, sobre todo un valle que hay abajo, es espectacular. Y ahí sí, ahora vamos a ver los jardines que tiene el castillo. Fíjense lo que es eso. La verdad que ahí un laberinto, un jardín hermoso, chiquito ahí, pero bueno, muy bien cuidado y muy característico del Alcázar de Segovia.
otro lugar donde estaba realmente fresco es supongo lo que serían los calabozos, las cárceles que estaban en la parte de abajo, en el subsuelo del castillo del Alcázar de Segovia. Y con esto nos vamos despidiendo de nuestro recorrido tanto por el Alcázar de Segovia como de la propia Segovia.